Ante todo, muy buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a desarrollar el tema 5 de Historia del Perú, la llamada crisis política española. Para eso nosotros necesitamos recordar todos los temas anteriores que hemos realizado. Entonces, de esa manera nosotros vamos a concluir lo siguiente, que los inicios del siglo XIX fueron muy complicados para España. Los Borbones no habían podido superar la profunda crisis del siglo anterior, y sus medidas, lejos de brindar beneficios para la corona, generaron movimientos rebeldes que terminaron minando a la administración colonial. El despotismo ilustrado había ensanchado aún más las brechas sociales entre criollos y peninsulares. El esfuerzo real por concentrar el poder había permitido una rápida asimilización del radicalismo ilustrado. En este contexto, en 1808, Napoleón Bonaparte decide invadir España y encarcela al rey Fernando VII en el afán de asegurar el bloqueo comercial y evitar que la península comercial con Inglaterra y evitar que la península comercialice con Inglaterra y obtener para Francia la salida al Atlántico. Ante la ausencia del rey y la difusión de una corriente liberal en España, los criollos americanos encontraron la oportunidad para reivindicar y cambiar sus condiciones de español de segunda clase. Entonces aquí, jóvenes, nosotros vamos a evaluar esa invasión que hizo Napoleón, de cómo va a sacar a los reyes, en este caso al rey Fernando VII, va a sacarlo de su trono y va a colocar a su hermano José Bonaparte como rey de España, y cómo todo el pueblo español se va a levantar ante este tirano llamado Napoleón Bonaparte. Entonces acompáñenme a la clase que vamos a trabajar, pero sin antes adjuntarles un video donde trato de resumir o explicar en qué consiste esta llamada crisis española. Presta atención, entonces. Austria y Prusia se habían rendido, pero los rusos, cubiertos de sangre en Austerlitz, y Gran Bretaña, potencias mundiales en el mar, seguían siendo peligrosos enemigos. Contra Inglaterra hizo una guerra económica, un bloqueo continental, prohibiendo a los países europeos que comerciaran con las islas británicas. Para vencer a Rusia, marchó con sus soldados hacia Polonia. El zar aceptó convertirse en aliado de Francia, unirse al bloqueo continental y negarse a comerciar con Gran Bretaña. En 1807, el imperio de Napoleón se extendía desde la costa atlántica hacia las estepas de Rusia, desde el Mar del Norte al Mediterráneo. El bloqueo económico de Napoleón a Gran Bretaña no funcionaba. Desafiando sus órdenes, España comerciaba con su enemigo. Bonaparte decidió doblegar a los españoles y convertir a España en parte de su imperio. El 2 de mayo, los españoles se levantaron contra el ejército francés en Madrid. Los franceses se vengaron, matando a miles de españoles. Fue el comienzo de una guerra brutal y encarnecida, marcada por el salvajismo en ambos bandos. Fue una guerra de atrocidades. Fue una guerrilla. La palabra viene de aquella época. El ejército francés nunca había combatido en este tipo de guerra. Napoleón mantendría su ejército en España durante 5 años, incapaz de doblegar a los españoles. La crisis política del año de 1808. Recordemos aquí entonces que el emperador francés Napoleón Bonaparte decretó el bloqueo económico. ¿Y qué consistía el bloqueo económico? No permitir que ningún país en Europa comercialice con Inglaterra. Ya eso consistía el bloqueo continental, con el cual pretendía eliminar, como les expliqué, toda relación comercial de la península, en este caso de la península ibérica, que está España y Portugal, con Inglaterra. Portugal, en este caso, acá está Portugal, voy a ponerle el número 1 para que no se olvide. Portugal, la ubicación de Portugal, que se encuentra en la península ibérica. Aquí está España, vamos a señalar con nuestro cursor. Aquí está Portugal, donde puse el número 1, y España está al costado. Entonces se dice que cuando da, en este caso, Napoleón Bonaparte, este llamado bloqueo continental, el no permitir ningún comercio comercio de la península con Inglaterra, dice que Portugal va a omitir esta disposición de Francia. En consecuencia, Napoleón movilizó sus tropas hacia la frontera española. Recuerden que esta es Francia. Entonces Napoleón va a movilizar todas sus tropas hacia España.
¿Con qué fin? Ahora les explico. Con el objetivo de ingresar por España y llegar al territorio de Portugal. Ante la necesidad de cruzar el territorio español, los franceses solicitaron el permiso al rey de España, que ese entonces era Carlos IV, quien aceptó a través del Tratado de Fontainebleau. Con el Tratado de Fontainebleau es donde los franceses van a cruzar el territorio español para llegar a Portugal. Ese tratado se firmó en el año de 1807. Ante este suceso, la realeza portuguesa huye a sus dominios en América, que viene a ser Brasil, que también ya lo expliqué. Vencidos, los portugueses aceptan firmar un tratado de paz, comprometiéndose a que la flota inglesa no navegue en sus aguas. Luego de ocupar Portugal, o sea, los franceses ocuparon Portugal, Napoleón procedió a ocupar España. En el año de 1808, el ejército, al ver invadido su territorio, ocasionará la caída del ministro Godoy. Junto a la enardecida población protagonizaron el llamado Motín de Aranjuez, quien llevó a la abdicación de Carlos IV a favor de su hijo Fernando VII, quien era el príncipe, en este caso el príncipe de Asturias. La insólita presencia de Fernando VII y su padre Carlos IV sorprenden a Napoleón Bonaparte, quien ordena la conducción de los reyes a Bayona, o sea que esos reyes los envía a Francia. Ahí va a obligar a Fernando VII a renunciar al cargo ante él e inmediatamente Bonaparte va a designar como rey de España a José Bonaparte, o también denominado Pepe Botella, porque le gustaban mucho las bebidas, como nuevo emperador de España con el título de José. Entonces, el 2 de mayo de 1808, ante la cobardía de la nobleza española, el pueblo, ¿qué va a hacer? Se subleva y declara la guerra a los franceses, dándose inicio la Segunda Guerra de Independencia Española. En este contexto, ante la ausencia de un rey, en este caso del rey Fernando VII, y el rechazo de este nuevo emperador impuesto autoritariamente, José I, los liberales españoles deciden asumir el control político de España, y en este caso no solo de España, también de sus colonias, a través de una junta central de gobierno. En un inicio se instalaron en Sevilla, luego se retiraron a Cádiz, y aquí se convoca y se realiza la famosa Cortes de Cádiz, desde el año de 1810 hasta 1813. En esta diapositiva, por ejemplo, nosotros tenemos a los personajes que formaron parte de esta crisis española. Tenemos a Carlos IV y Fernando VII. Ambos, en este caso rey y su hijo, van a originar o se va a dar el llamado Motín de Aranjuez, donde el pueblo va a rechazar el gobierno de Carlos y va a indicar que Carlos abdique o renuncie a su cargo y le entregue a su hijo. Entonces su hijo, Fernando VII, va a asumir el cargo de rey. Al darse este enfrentamiento entre padre e hijo, es donde Napoleón, que estaba ingresando al territorio español con el Tratado de Fontainebleau, va a tratar de aprovechar este incidente. Entonces Bonaparte va a originar la llamada farsa de Bayona, donde va a obligar a Carlos y a Fernando que renuncien a la corona española y los va a enviar a Francia. Entonces, en esa farsa de Bayona va a nombrar como rey, en este caso, a su hermano José Bonaparte, o también denominado Pepe Botella. Este incidente va a provocar que todo el pueblo español se levante en contra de este usurpador, porque no lo van a considerar como su rey. Entonces, esto va a originar que en toda España y en las colonias se formen las llamadas juntas de gobierno, donde empiecen a gobernar en nombre de su rey de España, Fernando VII. Entonces, esos son los sucesos de cada uno de estos personajes en este tema de la crisis política. La Cortes, en este caso vamos a hablar acerca de la Cortes de Cádiz, lo que va a dar origen en el año de 1812 a la Constitución de Cádiz. Recordemos entonces, la Cortes de Cádiz funcionará en este caso desde el 21 de febrero de 1810 hasta el 17 de septiembre de 1813. Se instalaron con el fin de apoyar a qué rey, al rey Fernando VII. Recuerda que hubo un enfrentamiento llamado el Motín de Aranjuez, donde su papá, el rey Carlos, tuvo que renunciar a la corona y tuvo que abdicar en favor de su hijo. A eso se llama Motín de Aranjuez. Ahora, esta Cortes de Cádiz se va a formar con el fin de apoyar al rey Fernando VII.
y se solicita el apoyo político y militar de todas las colonias americanas, entre ellas ya sabes que estaba Perú. La presencia de la fracción liberal en la corte permitió que las colonias y los criollos sean considerados como iguales y por ello deberían contribuir en la administración colonial. Hubieron muchos representantes peruanos en la corte. Entre ellos tenemos a Vicente Morales Duárez, quien era el presidente. Tenemos a Dionisio Inca Yupanqui, a Ramón Feilu, a Antonio Blas. Tenemos a José Baquíjano y Carrillo. Ellos eran representantes peruanos de esta corte de Cádiz, que tenía una tendencia liberal, que en este caso beneficiaba mucho también a los criollos. Ahora, esta Cortes de Cádiz, ¿qué es lo que hizo? Pues ella creó y estableció la llamada Constitución Liberal de Cádiz de 1812. Recordemos que la presencia de criollos y el espíritu liberal, en este caso de la Corte de Cádiz, llevaron a la promulgación de una primera constitución en América, llamada la Constitución de 1812. Ahora, ¿qué es lo que tenía? ¿Qué características tenía esta constitución? Pues daba la igualdad de poder acceder a cargos públicos, tanto peninsulares como criollos. Decretó un libre comercio de la soga, o sea que cualquier país en Europa podía comercializar el mercurio. Dio la igualdad, miren acá, la igualdad entre los peninsulares y criollos, acá ya no iba a haber discriminación. Declaró abolida la Inquisición y la mita, esa mita, el trabajo obligatorio del pobre indígena que era explotado a trabajar de manera cruel y de manera infumana. Tenemos aquí también favoreció notablemente a los criollos. Claro, aquí los criollos que se veían despreciados, no podían acceder a ningún cargo, ahora a través de esa constitución ellos serían muy bien beneficiados. Luego este caso fue rechazado por los virreyes. Claro, esta constitución, recordemos, una de ellas es el virrey del Perú, Pezuela, quien va a rechazar y no va a reconocer esta constitución de 1812, ya que era de corte liberal y iba afectando también a los españoles. Entonces, como vemos, esta constitución impulsada por la corte favoreció notablemente a ¿quiénes? A los criollos españoles. Muy bien, a los criollos. Al llegar aquel documento a las colonias, los virreyes no tardaron por mostrar su rechazo. Los criollos entonces decidieron expulsar a los virreyes e instalar las llamadas juntas gobernativas que amparen la Constitución de Cádiz. Entre uno de esos virreyes, en este caso, que va a rechazar totalmente esta Cortes de Cádiz, viene a ser el virrey también llamado el virrey, entre ellas era el virrey Abascal, quien era el máximo oponente de esta constitución aquí en el virreinato del Perú. Entonces, ahora comprendido o explicado este tema, vamos a hacer nuestra siguiente práctica. Bueno, en esta última diapositiva vamos a tener una pequeña autoevaluación. Vamos a ver qué tanto he entendido y cómo puedo plasmar todo ese aprendizaje en esta práctica. Nos dice, menciona los factores que generaron los acontecimientos completando la siguiente información. O sea, nos está preguntando qué factores van a influir a la invasión de Napoleón Bonaparte. ¿Por qué Napoleón va a ingresar a España? Bueno, la primera viene a ser el llamado bloqueo continental. Este bloqueo donde Francia prohíbe toda comercialización con Inglaterra. Entre ellos estaba España y Portugal, en la península ibérica. El Tratado de Fontainebleau. Este tratado que fue firmado entre España y Francia permitía, por ser aliadas, a Francia cruzar sus territorios para poder llegar, en este caso, a Portugal. ¿Y por qué Portugal? Ahora vamos a ver el tercer factor. Pues de acuerdo al bloqueo continental que se había dado por Francia, Portugal no aceptó. Dijo, ¿sabes qué, Francia? Yo no voy a aceptar tu tratado. ¿Por qué? Porque Portugal dependía mucho de las ventas y del comercio que realizaba con Gran Bretaña, o en este caso con Inglaterra. Por eso no va a aceptar esa disposición porque se va a afectar económicamente. Perfecto, dijo Napoleón. ¿No quieres aceptar? Entonces voy a invadirte, porque esa era la estrategia que él usaba. País que se resistía a las disposiciones que Napoleón daba, pues los invadía. Entonces este francés ingresa por Francia para invadir ingresa por España para invadir Portugal. Pero cuando Napoleón ingresa a España, Napoleón observa algo curioso, que España también está viviendo unas guerras internas. Ahí se había dividido España, un grupo apoyando al rey Carlos
y otro grupo apoyando a Fernando. Y es eso donde él trata de ver esta debilidad para realizar la llamada farsa de Bayona, que ya se explicó. Espero que te haya ido muy bien esta práctica. Simplemente te aconsejo que refuerces con la lectura del libro, tenemos el tema 5, y con las preguntas que presentan también. Conmigo será hasta la tarde. Gracias, nos vemos.